Liquidación de sueldos. En la clase anterior hicimos un repaso de toda la teoría que habíamos visto en la primera parte de la materia y a partir de ahora hasta finalizar la cursada vamos a poner en práctica, vamos a ver la parte práctica de la materia. Entonces lo que hice fue, en esta clase primero les puse un pequeño repaso de conceptos que ya hemos visto, pero que son necesarios para poder hacer la liquidación de sueldos. En principio, la definición de remuneración, esto es básicamente la primera clase, lo que vimos, esto al principio, ¿sí? Remuneración, ¿qué es una remuneración? Que existe una remuneración básica, que están los adicionales, los habíamos visto con un cuadro nosotros, ¿sí? En la clase 1 creo que fue. Y la diferencia que existe entre conceptos remunerativos y no remunerativos. Esto es importante porque a la hora de liquidar, si alguna vez vieron un recibo de sueldo o recuerdan los que les mostré yo en las clases anteriores, por lo general los conceptos están separados en dos columnas. Una es remunerativo y la otra es no remunerativo, ¿sí? ¿Qué significa remunerativo? Es que esos conceptos van a ser considerados tanto para el cálculo de los aportes como de las contribuciones, ¿sí? También para aguinaldo, para la indemnización, o sea, va a ser lo que se va a considerar de base para hacer los cálculos de los aportes y contribuciones. Mientras que los conceptos no remunerativos también se abonan y aparecen en el recibo de sueldo, pero a diferencia de los primeros, no se consideran para el cálculo de aportes y contribuciones. ¿Cuáles son, si no los recuerdan? Las asignaciones familiares, la indemnización por despido o vacaciones, las gratificaciones no habituales y beneficios sociales como ticket canasta, comedor, vales alimenticios, reintegros. Los tienen también detallados cuando vimos la diferencia de remunerativo y no remunerativo, que fue en la clase 1. También les agregué acá una síntesis de lo que es las asignaciones familiares, que también lo abordamos en la clase 2. Es la retribución adicional que recibe todo trabajador en relación de dependencia como un beneficio por parte del Estado, ¿sí? Por tener carga de familia, una ayuda por tener carga de familia. Recuerden no confundir asignación familiar con AUH, asignación universal por hijo es otra cosa, ¿sí? Esta la reciben los trabajadores en relación de dependencia y hay que cumplir determinados requisitos. Hay distintos tipos de asignaciones que ya las vimos, la que es por hijo discapacitado, prenatal, ayuda escolar. Bueno, vimos un cuadro, ¿sí? Donde estaban los requisitos de cada uno. Si no lo recuerdan, vayan a esa clase para poder repasarlos. Y por último lo que les puse fue nuevamente también repasando la diferencia entre aportes y contribuciones. Los aportes los realiza el empleado, es decir, son sumas que son retenidas por parte del empleador por ser agente de retención y son obligatorios. No puedo optar por que no me hagan los aportes, sino que que esto lo vimos cuando diferenciamos entre sueldo bruto y sueldo neto. Cuando a mí me ofrecen un sueldo, cuando entro a trabajar en un lugar, es el sueldo bruto. A eso yo le tengo que hacer los descuentos de los aportes. No puedo decir no me los hagas, ¿sí? Si a mí me contratan bajo relación de dependencia, mi empleador está obligado a hacerme los aportes por ser agente de retención y depósito, ¿sí? Que es básicamente la jubilación, la obra social, que ya charlamos sobre esto. Mientras que las contribuciones también son sumas de dinero que tiene que pagar la empresa, el empleador, de manera obligatoria también, pero lo hace por tener un trabajador en relación de dependencia y no tiene absolutamente nada que ver con el sueldo del empleador. De hecho, en base al sueldo se calculan las contribuciones, pero no es que son descuentos que te hacen a vos, ¿sí? Sino que lo hace como una suma adicional. Ahí se los puse. Es el dinero que debe abonar la empresa por tener empleados en relación de dependencia. Tiene la misma obligación de depositarlos que las contribuciones, que los aportes, perdón, ¿sí? Pero son sumas adicionales que lo hace la empresa por tener a alguien en blanco. Acá les puse el cuadro que ya se los había mostrado anteriormente, donde tenemos los distintos conceptos y el porcentaje que se debe calcular. Por ejemplo, lo que es jubilación, en aportes es un 11%, en contribuciones también. Lo que es el fondo para jubilados y pensionados, el PAMI, aportamos todos los empleados un 3% y además el empleador tiene que pagar un 1,5%. Bueno, y así sucesivamente, ¿sí? Los importes estos son los convencionales, son los comunes. Sepan que depende del rubro donde vos trabajes, pueden variar algunos porcentajes, tanto de los aportes como los de las contribuciones. Pero imagínense que no tenía ningún tipo de sentido para mí que les ponga todas las variantes, cuando en realidad lo que nosotros vamos a hacer es aprender a practicar, hacer una pequeña liquidación. Así que tomamos este parámetro como si fuese único, pero sepan que hay variantes, ¿sí? Pueden cambiar esos porcentajes. Y además lo que les agregué acá es un pequeño cuadrito de las cosas que tenemos que tener presente a la hora de hacer la liquidación.
Respecto a los aportes, como dije anteriormente, los realiza el empleado y se calculan sobre los conceptos remunerativos. Por eso era importante la diferencia entre remunerativo y no remunerativo. Solo lo que es remunerativo, sobre la suma de eso, es que yo voy a poder calcular los aportes. Y se deducen del sueldo bruto, es decir, se restan del sueldo bruto. Estos son los importes con los que los porcentajes con los que nos vamos a manejar nosotros. Para jubilación un 11, para el PAMI 3, la obra social más la administración del seguro. Perdón, esto lo corrijo, porque en realidad lo separé precisamente para que, porque así aparece, por lo general aparece así en los recibos de sueldos. La obra social es un 2,7 y la Administración Nacional de Seguros de Salud, el ANSAL, es un 0,3. En realidad los dos suman un 3%, pero por lo general en los recibos aparecen separados. Con lo cual, la suma de todo esto me da un 17% de aporte. Es decir, de mi sueldo bruto, que esto ya lo habíamos charlado, me van a calcular un 17% en total y es lo que se me va a descontar de aportes para llegar al sueldo neto. Abajo tienen las contribuciones. Se las puse también, por ahora no las vamos a tocar. Sepan que se hace una planilla de aportes y una planilla de contribuciones. Nosotros vamos a empezar practicando con las de aportes. Si llegamos, trabajaremos con las contribuciones. Dependerá cómo podamos avanzar. Existen más aportes o contribuciones que dependen del convenio de trabajo en el que esté el empleado, es lo que decía hace un rato, según dónde trabajes, en qué rubro, ¿sí? Y las aseguradoras que contrate el empleador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la RT, ¿sí? O si hay un sindicato, bueno, depende, hay variantes. Por eso les dejé yo lo genérico, que es un 17% y aproximadamente un 25% de contribuciones. Y lo que agregué acá son las asignaciones familiares. Si ustedes recuerdan, cuando vimos asignaciones, yo les pedí que averigüen cuáles eran los montos de asignaciones actuales y nos basamos en los parámetros septiembre de 2020. Acá lo que hice fue transcribirles esos montos porque los vamos a necesitar para la liquidación de sueldo. Y lo nuevo, digamos, que incorporé es un pequeño cuadro, ¿sí? Que lo saqué de un manual con el que por lo general trabajo con este tema, que son pequeñas formulitas que me ayudan a mí a calcular cada uno de los conceptos que me aparecen en la liquidación, ¿sí? No los voy a leer uno por uno, simplemente vamos a ir a la parte práctica, pero es lo general. Por ejemplo, uno solo, ¿no? Que ahora lo vamos a calcular. Si yo tuviese que calcular hora extra al 50%, ¿qué cuenta tendría que hacer? Tendría que agarrar el sueldo básico que me dan, dividirlo por 200. ¿Por qué? Porque 200 horas son las que se estiman en promedio un trabajador de 8 horas diarias que trabaja mensualmente, 200 horas. Entonces, sueldo básico dividido 200 por 1,5. ¿Por qué 1,5? Porque si yo trabajo un día de semana, luego de mi jornada de trabajo, supónganse que yo trabajo hasta las 6 y me queda una hora adicional, esa hora me la pagan un 50% más, por eso es 1,5. En cambio, si trabajo un domingo, me la pagan el doble, por eso se multiplica por 2, ¿sí? Bien, no voy a ir una por una a las fórmulas, directamente voy a ir a la parte práctica para que veamos cómo se aplica. Acá lo que les puse fue un pequeño ejemplo, ¿sí? Estas son el tipo de liquidaciones que vamos a hacer. Sepan que en realidad la liquidación de aportes se hace por medio de una planilla, pero la verdad que como estamos practicando yo no le vi mucho sentido. Lo que hice fue hacerlo de una manera más sencillita, que espero se entienda. El ejercicio que les voy a plantear siempre va a ser de este estilo, ¿no? Acá tenemos una empresa dedicada a la construcción en el mes de marzo de 2018. Está remarcado porque es importante saber cuándo se hace la liquidación, ¿sí? Marzo de 2018 debe hacerle la liquidación de aportes al siguiente empleado. Y ahí tienen los datos. Yo lo que hice fue armar un Excel. Acá copié la consigna, ¿sí? Ustedes obviamente lo van a hacer a mano. Y nos vamos a manejar con esta planillita que está acá. Bien. Y insisto, no es el formato real, original, en realidad esto se hace por un sistema, como sabrán, ¿no? Pero bueno, fue la manera más sencilla que encontré para que se entienda. Lo que hice fue pasar los datos. Entonces, esto que agregué yo, lo puse yo, ¿sí? Ustedes se van a tener que dar cuenta dónde ubicar cada importe. Miren, lo vamos a hacer. El nombre del empleado es Damián Fernández, ahí tienen el número de quill. Damián ingresó a trabajar el 1 de febrero del 2010. Su sueldo básico es 14.000 pesos. Es importante porque a partir de esa suma es que nosotros vamos a hacer los cálculos. Me dice que de presentismo es un 10% del sueldo básico. ¿Por qué puse presentismo ahí? Porque presentismo sería una remuneración adicional. Y las remuneraciones adicionales son conceptos remunerativos. Entonces voy a acomodar primero todo lo que es remunerativo para llegar a mi sueldo bruto. Una vez que llegue a mi sueldo bruto, voy a calcular los aportes
De esa manera voy a encontrar el sueldo neto y después sí trabajo con los no remunerativos. Porque acuérdense que lo no remunerativo no se considera para los aportes, por eso es que lo ubiqué abajo. Esto se van a tener que dar cuenta ustedes cómo ubicarlo, ¿sí? ¿Cómo son los cálculos? En este caso el presentismo son 10% del sueldo básico. ¿Cómo se calcula el presentismo? Yo lo voy a hacer con el Excel, ¿sí? Pero ustedes ¿qué cuenta tienen que hacer? Tienen que agarrar el sueldo básico, que son 14.000 pesos, lo tienen que multiplicar por 10, porque eso es el 10%, en este caso es un 10%, y lo van a multiplicar acá, y lo van a dividir por 100. De esa manera se calculan los porcentajes, ¿sí? Me da 1.400 pesos. Lo pueden hacer con una calculadora. Yo lo hago con el Excel porque me resulta más sencillo. Insisto, siempre que sea porcentajes, tomo el valor, en este caso es 14.000, lo multiplico por 10 y lo divido por 100, porque es un 10%. ¿Qué me dice de la antigüedad? Me dice que son 30 pesos por año. Tengo que ver cuántos años tiene cumplidos Damián. Damián entró en marzo del 2018, o sea que es 2019, 2020, 2020, perdón, estoy diciendo al revés. Entró en febrero del 2010 y tengo que llevar a marzo del 2018. Entonces, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. En febrero del 2018 cumplió 8 años. Estoy en marzo, tiene 8 años de antigüedad. Entonces, ¿qué hago? Multiplico los 30 pesos que le pagan por año por sus 8 años de antigüedad. ¿Sí? Son 240 pesos. Y después tiene las horas extras. Acá sí me dice 22 horas al 100%. O sea, trabajo horas al 100%. Tengo que ir al cuadro y ver cómo se calculan las horas extras al 100%. Me dice, toma el sueldo básico de la persona, dividirlo por 200 y multiplicarlo por 2. Ahí voy a obtener el valor de una hora extra. Entonces lo vamos a hacer. Voy a agarrar el sueldo básico de Damián, que son 14.000 pesos. ¿Sí? Lo voy a dividir por 200. Y luego lo voy a multiplicar por 2. Ahí obtendría el valor de una hora extra. Pero Damián no trabajó una hora extra. Trabajó 22 horas. Entonces voy a tomar este valor y lo voy a multiplicar por 22. ¿Sí? 3.080 pesos. Si les marea que lo haga con el Excel, lo hago con la calculadora para que vean que da exactamente la misma cuenta. Usted, a ver, lo importante es que ustedes puedan, o con el celular, ¿sí? Que puedan hacerlo. Venga, mi PC es bastante lenta. Ahí está. Calculadora. Lo importante es que ustedes puedan calcularlo, o sea, o como lo hayan aprendido en matemáticas. La verdad que como nosotros no tuvimos, no pudimos conocernos, no podemos ver, no pude ver cómo lo trabajaron, ¿sí? Como sepan calcular los porcentajes. Esperen que está para atrás esto. A ver si lo puedo... Bueno, ya vi un tiempito. No, me lleva la aplicación. Quiero que trabajemos con la calculadora común. Bueno, no me la trae. Bueno, entonces, no tengo suerte. Lo importante es que sepan hacer la cuenta, ¿sí? Voy a repetir entonces. Agarro el sueldo bruto de la remuneración básica de la persona, la divido por 200 y la multiplico por 2. De esa manera, o sea, me estoy guiando por lo que me dice la fórmula, ¿sí? De esa manera voy a obtener el valor de una hora extra, pero en este caso la persona trabajó 22, por eso es que al final la multipliqué por 22. Una vez que tengo, sigo, ¿no? Horas extras. Después me viene cuota sindical, eso ya es un aporte. Y cargas de familia es un concepto no remunerativo, o sea que ninguno de esos dos se considera para esta primera etapa. Con lo cual ahí yo terminé con lo que es los conceptos remunerativos. ¿Qué tengo que hacer? Al sueldo básico sumarle todo eso, ¿sí? Entonces voy a sumar todo y me da 18.720 pesos, ¿sí? Ahora, sobre esa base yo tengo que calcular todos los aportes. ¿Cómo se calculan? De la misma manera que calculamos, en este caso fue
el presentismo, que era el 10%. ¿Por qué tengo que sacar porcentajes? Sobre esta base tengo que calcular el 11, el 3, entonces voy a hacer las cuentas, ¿no? Voy a agarrar mi sueldo bruto y le voy a calcular, voy a multiplicar, en este caso, por 11, porque quiero calcular el 11%, y todo eso lo voy a dividir por 100. Ahí lo que obtuve fue mi porcentaje de jubilación. Hacemos el otro. Tomo el sueldo bruto. En este caso tengo que multiplicar por 3, porque quiero calcular un 3%, y lo divido por 100. ¿Sí? La obra social es un 2,7. Tomo el sueldo bruto, lo multiplico en este caso por 2,7 y lo divido por 100. Yo lo estoy haciendo con la calculadora, ¿sí? Con el Excel, pero sepan que el cálculo siempre es el mismo, ¿no? Lo hacen con el celular, es lo mismo. Tomo el sueldo bruto, el ANSAL es el 0,3% y lo divido por 100. Y por último, en este caso, la persona tiene la cuota sindical. Los primeros que hice fueron los más comunes, o sea, son los comunes, los que vas a hacer siempre como forma de aporte. Pero este tiene un adicional. Esta persona decidió de manera voluntaria hacer un aporte al sindicato. Entonces, una cuota sindical del 2%. Se calcula de la misma manera, ¿sí? Sobre el sueldo bruto, tomas el 2% y lo divides por 100. Entonces, ¿cómo calculo el sueldo neto? Tengo que a mi sueldo bruto que yo tenía, los aportes se restan. Recuerden eso, ¿sí? Todos estos importes se restan. Entonces, voy a agarrar el sueldo bruto y le voy a restar, ¿sí? Todos estos importes. Este más este más este. ¿Sí? Y de esa manera yo voy a obtener mi sueldo neto. Esto es lo que Damián debería cobrar. Ahora, en este caso, esta persona tiene 3 chicos en edad escolar y este mes percibe la ayuda escolar de cada uno, ¿sí? Entonces tengo que ir a recordar cuál era la asignación por hijo, porque tiene 3 hijos. En este caso la asignación por hijo es 3.540 pesos. Entonces, a ese importe lo tengo que multiplicar por 3, 3.540. Lo tengo que multiplicar por 3 porque Damián tiene 3 hijos, ¿sí? Y además de eso, este mes percibió la ayuda escolar. La ayuda escolar es 2.966. Entonces, 2.966 nuevamente por 3 porque son 3 niños, ¿sí? Y hay una cosa más, que acá no lo anoté, pero está en el ejercicio, es que tiene vales de comedor por 150 pesos por 20 días. ¿Sí? Les dieron vales alimenticios, vales para canjear en el comedor. 150 pesos por 20 días. Bueno, lo pones, también es un concepto no remunerativo, haces 150 por 20. ¿Sí? ¿Cuánto es el sueldo neto a pagar? Bueno, va a ser lo que yo tenía como sueldo neto, que ya lo calculé, más todo lo no remunerativo. Y de esa manera, Damián a fin de mes va a cobrar 37.681,20 pesos. ¿Sí? Cada ejercicio va a variar, obviamente los porcentajes que me van a aparecer van a ser distintos, las cosas, los conceptos van a ser distintos. Lo que yo tengo que identificar en este tipo de ejercicio es qué es remunerativo y qué es no remunerativo, para poder armar la planilla y no confundirme. Si yo ponía la carga familiar en un concepto remunerativo, acá arriba como un adicional, el sueldo bruto me iba a dar distinto, con lo cual los cálculos de los aportes también van a estar distintos y va a estar mal, ¿sí? Entonces es importante que ustedes puedan diferenciar qué es remunerativo y qué es no remunerativo. Quizás es más fácil identificar lo no remunerativo. Todo lo que es asignaciones familiares, vales, reintegros, gratificaciones especiales, va como concepto no remunerativo. Entonces, ¿qué haces? Lo dejas para el final, ¿sí? Haces todos los cálculos y eso lo dejas para el final. Y bueno, recuerden que los aportes se deducen, se restan del sueldo bruto, ¿sí? Eso se los voy a agregar cuando les pase el apunte, ¿sí? Que para calcular el sueldo neto lo que yo tengo que hacer es sueldo bruto menos los aportes, ¿sí? Se resta. Bueno, espero se haya entendido y obviamente cualquier duda me consulta.